Él es En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente,
arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales, Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, soy Juan Gosaín y quiero invitarlos a todos los que están gozando, disfrutando de esta edición atípica del Hey Festival de Literatura, viéndolo por internet, viéndolo virtual. Los invito a que hagan una donación al Hey Festival para poder seguir financiándolo todos estos años. Cada vez es más difícil. Este año son 80 eventos y la financiación escasea. Ayuden los que puedan. Aquí en esta página, en esta misma página aparecerán las indicaciones para hacer su donación. En nombre de los organizadores del Hey Festival, muchas gracias por su ayuda. Hola, muy buenos días a todos. Estamos esta mañana en el segundo día del Hey Festival de Jericó. Queremos darles un saludo especial en esta mañana de sábado. Si estuviéramos en Jericó, estaríamos en una condición completamente diferente y por ello quiero extenderle un saludo también muy especial a toda la región del suroeste, a la que invocamos aquí desde nuestras casas. Pero mientras tanto, continuamos dándole aliento y vitalidad a esta reunión del arte, de la cultura, del pensamiento, del encuentro y la conversación en tiempos en los que es fundamental mantener vitales estas conexiones entre nosotros. Vamos a hablar esta mañana sobre el futuro de la cultura con dos invitados de gran importancia para todos. De mi parte, personajes entrañables, personas que de una u otra forma han hecho pues la vida de todos los que hemos estado tanto en el sector educativo como cultural mucho más interesante porque han alimentado los debates y nuestro pensamiento y que sea también pues como una oportunidad de rendirle un homenaje a Juan Felipe Gaviria, rector de la Universidad de AFID, exrector de la Universidad de AFID y que también de alguna forma nos ha unido a los tres. Ellos son Juan Luis Mejía Arango y Alejandro Gaviria y vamos a hablar, como les decía, sobre el futuro de la cultura.
quiero presentarlos a los dos, darles un saludo y pues como esto se trata de que ustedes los escuchen a ellos, pues dar prontamente inicio a esta conversación tan importante en este inicio del 2021. Juan Luis, feliz día, ¿cómo estás? Alejandro. Hola Rosario, muy buenos días a ti, un saludo muy especial a Alejo, añorando estar en Jericó. Todos teníamos esa ilusión de festivo y cultural que se da en Jericó en los días del HEY. Agradecer también a los organizadores del HEY por habernos tenido en cuenta. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Hola Alejandro. Muchas gracias también, María Rosario. Un saludo a Juan Luis. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana a este horario un poco extraño para un conversatorio virtual. Un abrazo fuerte a todos y todas. Y aquí muy atento, María Rosario, para poder tener una conversación interesante sobre el futuro de la cultura, que creo yo es el futuro mismo de la humanidad. Sí, vamos a acompañar el café de la mañana de todos los que nos están. Yo ya me tomé el mío por aquí. Yo por aquí también tengo un poquito de agua, en fin, aquí vamos a estar. Aquí estamos. Sí, nos vamos a tener una dinámica de 45 minutos de conversación y ya luego los organizadores del HEY estarán pasándonos las preguntas que el público tenga para hacerles. Entonces, pues, atentos todos porque trataremos de invocar ese ambiente festivo y de conversación directa. ¿Cómo lo hablamos? Les propongo que miremos durante los próximos minutos 3 líneas para conversar de ese futuro de la cultura. El primero sería el presente. ¿Cómo leen ustedes, cómo leemos el estado actual de la cultura en estos tiempos de pandemia, de este 2021 tan retador y del 2020 que ya pues realmente se mostró como un año tremendamente transformador para la humanidad en su totalidad, pero también para la cercanía y para la importancia del trabajo en arte y cultura. El segundo, aparte de nuestra conversación, quisiera que lo enfocáramos sobre este modelo de trabajo que tendríamos que empezar a revisar, no solamente el modelo de trabajo, sino también de apoyo, de mecenazgo, de valor sobre la cultura. Y por último, citando al libro que Alejandro escribió sobre Aldous Huxley, Otro fin del mundo es posible. Qué interesante sería entonces también nosotros aventurarnos a hablar de cuál es ese otro mundo posible quisiéramos proponer a partir de la charla. Entonces, empecemos por esa primera parte sobre ese estado actual de la cultura y que nos tiene, como estamos nosotros aquí hoy, sin cuerpo, pero aún en conexión, y que ha significado para algunos sectores del arte una fuerte impulso a través de los medios digitales, pero para otros, debido a la pérdida de la corporalidad, del encuentro físico, un verdadero desafío. ¿Cómo lo entienden ustedes? No sé si podemos empezar por Alejandro. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo has analizado? Bueno, María Rosario, yo lo veo de la siguiente manera, como ese presente de la cultura. Y yo voy a utilizar una primera palabra que me parece es paradójico. Porque desde una perspectiva primero individual, pensando en cada uno de nosotros, yo creo que este es un buen momento para la cultura. Yo veo que hay una mayor demanda por cultura. Yo veo que todos necesitamos hoy más que siempre ese alimento espiritual. Hay un apetito por cultura. Hay una demanda que se multiplica en toda parte por manifestaciones culturales. La cultura como consuelo, la cultura como resistencia también en estos tiempos difíciles, y la cultura como vitalidad. Yéndonos un poco más allá de lo individual a lo colectivo, a las manifestaciones más colectivas, que incluye también las manifestaciones públicas, incluida la democracia, el debate público, yo creo que también la cultura hoy en día es más importante que siempre y tiene que estar ahí, tiene que estar acompañándonos en nuestras manifestaciones colectivas. Y habla mucho de la importancia de la ciencia, y la ciencia es muy importante, pero la cultura como complemento, y si se quiere como alguien que lleva los valores a esa discusión científica, también es más importante que siempre.
Hay un epígrafe de Julio Cortázar que me encontré yo por casualidad en la casa de mis padres, en la casa de mi papá, ahora que tú lo mencionas, María Rosario, que yo quiero traer a cuento, porque de alguna manera muestra esa urgencia de la cultura, esa importancia exacerbada de la cultura en esos momentos. Y dice lo siguiente: estamos al borde del vértigo y la cultura y el libro me parece una de las armas, estética o política o ambas cosas, pues cada cual debe hacer lo que le dé la gana mientras lo haga bien. Una de esas cosas que todavía puede defendernos del autogenocidio universal en el que colaboran alegremente la mayoría de las víctimas. Yo veo la cultura de esa manera, esa importancia. La demanda por libros ha aumentado. Hay algunas plataformas culturales o de entretenimiento, las dos cosas se conjugan, que han crecido tal vez más de la cuenta. Yo creo que podemos dar esa discusión más adelante. Pero hay otras manifestaciones culturales que están en crisis, en una crisis profunda. Los teatros están en crisis, el cine está en crisis, o por lo menos las salas de cine están en crisis. Y es algo que hay que hacer en eso nos preocupa, porque algunas de ellas, incluso su existencia futura, está amenazada. Sí. Entonces yo quisiera de nuevo plantear esa especie de paradoja. Una paradoja importante entre un apetito por cultura, una importancia de la cultura en todas las manifestaciones individuales y colectivas, pero cierta crisis de algunas actividades culturales. Termino con esto. Una vez oyendo algunos de los discursos de los políticos, incluso alguna declaración del presidente, él decía: tenemos que conjugar la vida productiva y la vida familiar. Y yo dije, hay otro espacio colectivo, hay una especie como de ascetismo moderno en la pandemia, como que las únicas dos vidas que tuvieran en este momento cabida son la vida del trabajo y la vida en la casa. ¿Y dónde está la otra vida? ¿Dónde está esa sociabilidad que se expresa en la cultura? Entonces quisiera terminar esta primera intervención con una protesta contra esa forma de ascetismo un poco extraño, donde la cultura no tiene cabida, que parece estar de alguna manera ganando fuerza en esta coyuntura difícil. En todo caso, María Rosario, un poco nuestra charla era una reivindicación de la cultura, y yo creo que hoy en día, repito e insisto, la cultura para todos es más importante que siempre, y esta forma de democratización de la cultura que es este Hey Festival, yo creo que es una buena noticia en medio de todo. Y Juan Luis, ¿tú qué nos dices también desde todo tu campo de experticia y de conocimiento alrededor de este estado presente de la cultura? María, yo pues sigo la misma línea de Alejo. Yo creo que hay que mirar los aspectos positivos y los aspectos muy negativos que la pandemia ha tenido sobre la cultura. Los aspectos positivos, ese apetito de que habla Alejo, pues en ese encierro yo tuve la posibilidad de leerme sobre todos esos libros gordos que estaban ahí siempre esperando que hubiera el tiempo de ocio para poder leerlos. Pude disfrutar unos libros que ahí estaban. Entonces, bueno, Alejo tuvo la oportunidad de escribir durante ese tiempo. Yo no sé cómo hace, mientras tuitea, mientras administra la universidad, escribir Otro fin del mundo es posible. Entonces también hay unos productos culturales debidos a la pandemia. Pero a mí no me gusta la palabra consumo, ahora hablamos de eso, pero hay como dos formas de acceder a la cultura. Una individual, que es esta, la lectura, pero esas formas de participación colectiva de la cultura, la comunión que se da en un concierto, en una sala de música con una orquesta, ese espacio de socialización que es una sala de cine, esa comunión que se da entre unos espectadores al oscuro compartiendo, esas formas colectivas. La fiesta popular, la alegría colectiva que genera la fiesta popular, etcétera, sí se han visto afectadas tremendamente. Y obviamente las instituciones culturales. Las instituciones culturales como mediadoras entre el creador y el
público, el espectador, el disfrutador, pues están pasando y tú eres consciente, y consciente no, tú eres paciente de lo que está ocurriendo. Doliente. Doliente con lo que está ocurriendo en las instituciones culturales. Entonces, pues que esta conversación que nos genera el Hey Festival sea como un llamado de atención a la importancia que tiene la cultura. Se han desarrollado otras manifestaciones. Yo estaba viendo, por ejemplo, cómo se disparó Netflix con lo bueno y lo malo que él tiene, o otras formas, dijéramos, de acceso a la cultura. No tengo datos de estos canales de música, etcétera, pero imagino que también están disparados. Entonces, es también como ese claroscuro, unas cosas muy positivas, pero hay otras realmente muy, muy preocupantes. Sí, que no sé si nos vamos a reponer. Sí, en mis notas iniciales para esta charla, yo lo había puesto mucho más negro, ¿cierto? Porque claro, como estoy del otro lado, trabajando en el museo y en mi contacto con mis colegas, mis palabras, las que escribí, quiero leérselas, puse un sentimiento de urgencia, un temor por el estancamiento, y una sensación de pesimismo inclusive. Porque cuando vemos las noticias, tanto nacionales como internacionales, en el campo de los museos, por ejemplo, la situación se ve muy crítica. Cuando un museo tiene que empezar a vender su colección para sobrevivir, es más o menos como cuando te estás comiendo tu propia vida para vivir. Entonces, pero si uno dice, bueno, este es el lado del gestor, del artista mismo que la está sintiendo muy dura, pero del otro lado de quien accede a la cultura, quien la necesita, quien la busca todos los días para vivir, para darle sentido a su vida, hay un distanciamiento enorme, porque entonces hay optimismo, hay crecimiento de las cifras, de los indicadores. ¿Por qué creen ustedes que hay este distanciamiento? ¿Por qué no logramos generar un equilibrio entre esa necesidad y esa importancia de unos y de otros lados de la cultura en este momento? No sé, Alejandro. Yo creo, María del Rosario, que en la pregunta que tú planteas habría que hacer una diferencia entre los aspectos más coyunturales que se deben a la pandemia y la crisis actual, donde tenemos esa urgencia, esa mayor demanda por cultura, ese apetito por acercarnos a reflexiones sobre lo mejor que los seres humanos han pensado y escrito, que es una buena definición, no la única, de cultura. La pandemia impone algunas restricciones en eso. El caso de los museos es obvio, es difícil ir a los museos han encontrado formas de llegarle a gente, de pronto esas formas van a ser importantes al futuro. Y yo creo que ahí puede estar creciendo incluso una demanda que cuando las circunstancias mejoren, esos esfuerzos que se han hecho, todavía incompletos, parciales, por llegarle a más gente, se van a ver materializados. Está el otro tema, y es que la cultura sigue siendo la cenicienta en ciertos presupuestos, y ese es un aspecto más estructural. Es que de quienes toman decisiones públicas, de quienes tienen alguna responsabilidad, todavía parece no existir esta plena conciencia sobre la importancia de la cultura. Y eso es tal vez independiente de la pandemia, pero tal vez, viéndole del lado bueno y positivo, es que todo esto nos sirva para eso, para esa toma de conciencia colectiva sobre la importancia de la cultura. Yo incluso iría más allá, Juan Luis, del humanismo, ¿no? En este momento de la humanidad, yo creo que esa reflexión sobre nuestros problemas de acción colectiva, sobre lo que somos, es una reflexión urgente, y ahí tiene que estar la cultura. Entonces, si vemos todo esto como una especie de coyuntura difícil que puede redundar en algo mejor, de pronto podríamos decir, anticipándonos un poco, María Rosario, la discusión que vendrá después, que la cultura tiene que tener, no solamente que tiene, sino que tiene que tener futuro. Y Juan Luis, ¿tú qué dirías al respecto sobre ese distanciamiento entre productores, gestores, artistas y su campo de trabajo, sus
posibilidades frente al futuro y el futuro que tiene la cultura hoy en la esfera privada, en la casa, en los lugares de confinamiento? Yo tengo como una percepción, María, y es la siguiente. Yo creo que la cultura, dijéramos, como esfera de lo público, ha venido en este siglo perdiendo una importancia frente a la sociedad. Yo siento que hemos tenido un retroceso. Yo siento que los últimos años del siglo XX, cuando se incorpora la cultura como un elemento fundamental del desarrollo, etcétera, pues había, y sobre todo cuando emerge el concepto de la diversidad y de la diversidad biológica y cultural, que ha incluso reflejado pues, en nuestra Constitución del 91, etcétera, y ahí ese tema de que es el fundamento de la sociedad, la cultura, pero yo veo que hay una erosión, dijéramos, de la importancia que desde las instituciones y desde el Estado se le da a la cultura. Yo siento, y lo hablábamos, que a mí me parece inconcebible que en los 17 ODS, a mí me parece que faltó uno, a mí me parece que faltó la cultura, me parece increíble que en el concepto de desarrollo sostenible la cultura no está, pues se nombra muy marginalmente en los 17 ODS. Me parece que como si lo ambiental hubiera ocupado los espacios de la cultura, y lo que hablábamos también, cómo lo ambiental es fundamental también en la cultura. Eso yo siento que ha habido como un retroceso. Creo que hay que hacer una autocrítica desde la cultura también. Me parece que los grupos, por ejemplo, ambientalistas son mucho más agresivos, son mucho más, logran, dijéramos, y me parece, por ejemplo, que en la redacción de los ODS, los organismos ambientales internacionales jugaron un papel muy importante, pero esto no existe en la cultura. Entonces me parece que hay un... Por el otro lado, con la pandemia, yo creo que la pandemia, y siguiendo la línea de Alejo, también nos ha obligado, y ya desde el humanismo, a esa pregunta, a las preguntas esenciales del ser humano, que somos, cómo somos de vulnerables, cómo somos de frágiles. Yo leía que en el año 2019, fue la mayor inversión en armamento en el mundo. Y resulta que el enemigo era invisible, el enemigo era, no sabíamos, no se ve, no se huele, no se... y entonces ese bicho nos obligó a hacer las grandes reflexiones que somos, cómo somos de frágiles, cómo es nuestra relación con el mundo, con la naturaleza. Entonces yo creo que uno de los aspectos positivos también es que la pandemia nos ha llevado a la esencia, a la pregunta por el hombre, a la pregunta por el ser humano. Leía esta semana el último poema de Ernesto Cardenal. Pues a mí no me gustan los últimos poemas de Cardenal, pues me parece que es un listado muy cósmico, pero me llamaba mucho la atención esa última reflexión del qué somos en la inmensidad de este cosmos, qué somos. Y yo creo que esas grandes preguntas, y que un poco Alejo las está indagando en su más reciente libro, no su último libro, sino su más reciente libro. Esas indagaciones, y a propósito de los grandes autores, ¿no es cierto? Esa indagación, y yo creo que eso es parte de lo que nos generó esta pandemia. Las grandes preguntas, ver la muerte cercana, ver la muerte, eso siempre despierta la sensibilidad del ser humano, y yo creo que esa es una de las consecuencias de la pandemia.
Yo vi a Yo Alejandro quisiera- que tomó eso, que cogiste como un libro ahí del lado. ¿Quieres? Sí, hay ciertas afinidades, esto no lo teníamos planeado, ¿no? Mira lo que estaba leyendo yo, Juan Luis, Anda. Canto Cósmico de Ernesto Cardenal, ¿no? Yo creo que vale la pena contarles, de pronto no todos nuestros, la audiencia es consciente. Murió hace un año, ¿no? Al comienzo de la pandemia, no le tocó. En marzo del año 2020. Estos cantos cósmicos que tienen también un elemento a veces inquietante. En el fondo me gustan, Juan Luis, porque abarca las ciencias y las artes, ¿no? Es un libro unificador que tiende puentes. Es un libro religioso, pero un libro que no prescinde de la ciencia, ¿no? Y que Ernesto Cardenal haya muerto antes de la pandemia, en medio de todo esto, por ahí nos quedan sus reflexiones. Entonces estamos conectados, Juan Luis, en nuestras lecturas en estos momentos, me parece interesante. Sí, Yo quisiera, Manuel Rosario, hacer un comentario sobre este punto que hace Juan Luis, que yo no era tan plenamente consciente y me parece muy interesante. Y es que en el concepto de desarrollo sostenible, en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es un concepto que va un poco más allá del de desarrollo humano. En el del desarrollo humano estaban las necesidades materiales del ser humano. Estaban los temas de salud, sobre todo en el centro, los de educación, los temas de alimentación. Y aquí se traen a cuento también las necesidades de la biosfera y el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de las generaciones que vienen. Pero sí no hay en esa conceptualización un lugar, por lo menos un lugar especial, un lugar explícito para lo que llamábamos ahora esas demandas espirituales del ser humano. No están. Y me parece interesante, y lo hablábamos con Juan Luis alguna vez, creo que ayer que tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre esto. Y es que si uno pensara incluso en la necesidad de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, la cultura tiene que estar allí. Sí. Porque nuestra relación con la naturaleza es una relación mediada muy profunda por elementos culturales, por elementos que cuestionan nuestra humanidad misma. Pues allí tiene que haber una reflexión cultural, humana, mucho más profunda. Yo a veces pienso cuando pensamos en los retos y grandes desafíos, por ejemplo, de nuestra sociedad colombiana en este siglo XXI, y la necesidad de construir algo que no tenemos y que va a ser muy importante a la salida de la pandemia, un relato esperanzador. Tiene que estar basado, Juan Luis, en la celebración de un elemento que es fundamental en nuestro país, y es nuestra diversidad cultural, pero que de alguna manera se superpone a esa biodiversidad, celebra la biodiversidad y al celebrarla, digámoslo así, la protege. Entonces hay de alguna manera una superposición entre la biodiversidad y la diversidad cultural que es fundamental para asumir esos retos e incluso para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, la cultura, digámoslo así, tiene que ser y va a ser, es imprescindible como un medio para seguir avanzando en esa utopía necesaria del desarrollo sostenible. Hoy tan difícil, hoy aparentemente tan difícil. Digámoslo como una fórmula. Sin cultura va a ser imposible llegar en el 2030 a esos objetivos de desarrollo sostenible. Sí, pero también creo que tenemos que superar un asunto que señala Sandel en su libro y su estudio sobre el mérito, y es que, y me parece que pervive en nuestra sociedad, y es que aquellos que no son capaces de acumular capital, para muchos son considerados como no merecedores de obtener apoyos y ayudas, pues porque nuestra sociedad y el reparto económico y las políticas públicas a veces tienden a pensar que es más difícil lograr, digamos que sostener o en el reparto del recurso público, darle capital o darle apoyo o darle una subvención a aquellos que no son capaces de estar en el reparto económico. Y creo que eso le pasa a la cultura, que se considera como que ya hay una especie de cansancio de apoyarla porque durante tanto tiempo no ha podido hacer parte de los principales renglones de productividad. Y creo que si en esta pandemia no logramos generar
un estado de bienestar para todos, pues entonces nos quedaremos mucho más rezagados y no seremos capaces tampoco de generar esa invitación que ustedes nos hacen, es de hacer parte de los principales temas del debate público que como humanos hoy tenemos que dar. No sé qué opinan, vi que Juan Luis... No, pues estamos viviendo unos tiempos en donde las métricas, mejor dicho, nos hemos vuelto esclavos de las métricas. Todo aquello que no es palpable, que no es medible, por esas métricas es muy complejo. Alejo y yo, pues Alejo sigue trabajando en la universidad, yo ya no, pero por ejemplo, las métricas universitarias se volvieron muy complejas. Los rankings y los mismos estándares para las acreditaciones institucionales son solo producción científica. Para una universidad como los Andes, su facultad de artes, su biblioteca, para una universidad como en la que yo trabajaba, tener una orquesta sinfónica, tener toda una sala permanente de arte, etcétera, no da un solo punto, ni en una acreditación ni en un ranking. Y realmente la universidad, y como quería Huxley, la universidad es el lugar del puente entre en la cultura y la ciencia. Pero todas estas métricas nos están llevando a medirnos solo por resultados tecnológicos, por resultados científicos, pero la dimensión cultural, perdón la redundancia, en todas sus dimensiones, en la cultura como memoria, en la cultura como creación, en la cultura como diseminación, eso no se cuenta, eso no suma, por ejemplo, en una universidad. María del Rosario, Juan Luis, este librito que yo escribí y los otros que he escrito, en esa cuantificación de las universidades, en esa aritmética de la cienciometría, se considera literatura gris. Exactamente. Tendría que escribir 35, 40 libros como este para tener los mismos puntos que un artículo académico. Sí. Hay una distorsión, hay algo que no está funcionando en la forma como las universidades, donde supuestamente se tiene que generar ese diálogo, esa conversación entre disciplinas. Y hemos creado estas fronteras invisibles. Yo creo que esa excesiva especialización en las universidades, que deberían, María Rosario, estar promoviendo la cultura, y lo hacen en cierta medida, ha llevado a distorsiones que no le convienen a la sociedad. Yo a veces me pregunto si el caso de los Estados Unidos, con la crisis de su democracia, con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y la coincidencia en ese país de las mejores universidades del mundo, de más premios Nobel, no es una especie de fracaso de la misma educación superior. O sea, como las universidades, las mejores universidades del mundo, no lograron defender la democracia. ¿Qué pasó con los profesores? ¿Por qué no levantaron la mano? ¿Dónde estaban? Y probablemente, como dije yo en el primer discurso que di como rector de la Universidad de los Andes en julio de 2019, Juan Luis, el tiempo ha pasado rápido, es que muchos profesores están muy ocupados, no tienen tiempo de leer, porque todo el mundo está escribiendo cosas que nadie lee. Yo creo que las universidades también necesitan convertirse sobre todo en conversaciones, en ejemplos de la democracia deliberativa, en ejemplos de esas virtudes republicanas, del diálogo civilizado, del respeto y la tolerancia. Y hay algo de autocrítica que también, hoy yo como rector, Juan Luis, que lo fue por muchos años y fue de alguna manera una guía, un ejemplo, un paradigma para todos. Tenemos que sacudir las universidades y tienen que jugar un papel muy importante en el mundo cultural, más importante del que han jugado y están jugando. Y en el caso de la cultura también superar nuestros propios indicadores que están todos señalados en torno a cuánto público se logra atraer. No quiero decir que no es un indicador importante, pero no puede ser el único, ¿cierto? Si una institución tiene mayor peso que otra por
por cómo se masifique. Eso no puede ser el único. Nicolás Gómez Dávila tiene en sus aforismos uno muy bonito que yo memoricé alguna vez, que dice: todo lo que es susceptible de medición es porque no es importante. Ahí tenemos un reto muy grande, de verdad, no solamente en las instituciones mismas, sino inclusive en el sector público, que todos sus planes de desarrollo están dados, por lo menos en cultura, en el crecimiento de públicos y no necesariamente en la protección de los procesos o en la cantidad de conexiones que se hagan. Eso es dificilísimo de medir, pero de pronto ahí tendríamos otro de estos retos que nos está señalando este momento para rescatar o para unir esa brecha entre la importancia que tiene la educación, la cultura y la importancia que tiene la protección de los artistas, de las instituciones, de los creadores y de los pensadores. ¿Cómo creen ustedes que podríamos, qué proponer ahí? Pues yo primero apoyo en lo que dice Alejandro. Yo creo que no solamente las instituciones, sino todo el mundo de la educación juega un papel fundamental en la construcción de imaginarios, en la construcción de símbolos. Desde un principio, pues, las clases de arte y se vuelven es como de manualidades, como algo adjetivo, como algo accesorio, como el relleno que llaman en las universidades. Sí. Y eso desde ese mismo momento ya estamos, dijéramos, dando una capitis de minucio a lo que significa los actos simbólicos en el ser humano. Y creo que nosotros, y me encanta que Alejo, y como se nos está acabando el tiempo, ir hablando del libro, el más reciente libro de Alejo, esa larga conversación. Yo creo que es que lo que tenemos que fomentar es esa larga conversación. Incluso los dos más recientes libros de Alejo son eso, una gran conversación alrededor de autores. Esas conversaciones que generan unas relaciones a veces insólitas, que para mí es la esencia de la cultura. Para mí la esencia de la cultura es un joven de Aracataca que un día leí un libro que escribió un hombre en Praga y dice: uy, es que esto es la literatura, un ser humano que se vuelve... y de pronto, muchos años después, en una aldea olvidada de China, un joven lee 100 años de soledad y dice: esto es literatura, yo puedo escribir como eso, y Moyan logra el premio Nobel. Esas conversaciones, eso es la cultura, y por eso la cultura como conversación. Recordemos que conversar es hallar un punto de encuentro a través de la palabra, y esa construcción de puentes que quería José Luis. Ese joven de Aracataca, Juan Luis, dijo alguna vez que la cultura era el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Y es lo que nos enaltece. Yo creo que esas conexiones que tú planteas, una lectura aquí que lleva a otra y que lleva a otra y que de alguna manera conecta a la humanidad. Esa visión exaltada de la cultura. Esa cultura que nos recuerda que en el fondo somos los mismos, ¿no? Voces de la misma penuria, decía Jorge Luis Borges. Que nos conecta como humanidad. Y al conectarnos, nos vuelve compasivos también. Esa visión idealizada de la cultura es la que yo he tratado, cuando hice nuestros libritos, de presentar. Lo voy a decir modestamente, porque yo los he concebido como libros de divulgación. De alguna manera es transmitir una emoción, la emoción que yo sentía al leer ciertas cosas y ciertos autores. Sí, transmitir una lectura también, porque parafraseando el título de tu más reciente libro, de Otro fin del mundo es posible, hablemos entonces de cuál otros mundos son posibles a partir de estos temas que hemos estado hablando esta mañana. En tu libro hablas, Alejandro, que
o yo lo veo así, que Huxley nos hace una invitación a no buscar la comodidad, ¿cierto? A no ir sobre seguro, a no querer llenarnos siempre, a no estar pensando que la abundancia es o la presencia permanente de ruido y de llenar todas las necesidades será la búsqueda de nuestro fin último, porque podríamos perder con ello eso que nos hace humanos, y es esa búsqueda incesante, esa penuria, por decirlo así. ¿Qué otros fines, qué otros mundos se podrían proponer a propósito del futuro de la cultura y de esa propuesta de no ir siempre sobre seguro, de no buscar el control, de no adormecernos en esa comodidad que hoy nos quisiera vender la propuesta occidental? ¿Qué dices, Alejandro? Gracias, María Rosario. Me llama la atención que tú traigas a cuento la palabra ruido. Huxley se quejaba del ruido y le gustaba el silencio. Y decía que uno de los vicios de la modernidad era precisamente que estábamos perdiendo el silencio y la capacidad de contemplación. Yo creo que el mensaje que yo trato de presentar en el libro lo resumiría de esta manera, desde un punto de vista individual. Es que a pesar de todo, a pesar de la muerte, a pesar de la desazón, a pesar del abismo, como lo entendían los filósofos existenciales, a esa diferencia entre lo que podríamos llamar las aspiraciones humanas y el silencio del universo. A pesar, me gusta utilizar esta frase, Juan Luis, del poeta venezolano Rafael Cadenas, de nuestra ignorancia fundamental, de que de alguna manera la ciencia nos da algunas respuestas, pero no las da todas y nunca las tendremos. A pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras culpas, a pesar de nuestros vicios, de esa afición a entrematarnos que tenemos los seres humanos, podemos celebrar la vida y buscar un mundo donde la amabilidad, donde el asombro, donde la compasión, como decíamos hace un rato, y donde el escepticismo también sobre las mismas empresas humanas, sobre las mismas ideologías que muchas veces nos llevan artificialmente, digámoslo así, a enfrentarnos a nosotros mismos. Esta especie de optimismo antropológico en este antropoceno, esa invitación a construir, en todo caso, llamémoslo así, un buen antropoceno, fue lo que yo quise rescatar de Aldous Huxley. Me gusta mucho esa frase que él dice al final de su vida, y es que él dice, después de haber estado imbuido en los asuntos humanos por muchos años, en lo mejor de las ciencias y las artes, empecemos con lo básico y con lo fundamental, seamos un poco más amables. Sí. Su insistencia siempre en la compasión, en esa idea que de alguna vez, tal vez la mejor forma como podemos juzgar a otro ser humano, es la forma como tratamos a aquellos que no conocemos, con los que solo compartimos nuestra humanidad. Yo creo que ese mensaje que él escribió en otro momento, un momento también inquietante para la humanidad en los años 60, donde las amenazas de la guerra nuclear tenían algo similar a lo que tienen hoy, esa como naturaleza distópica de los tiempos. Esas ideas fueron las que yo quise rescatar y traer a este momento, y yo creo que siguen resonando, siguen siendo importantes, siguen mostrándonos ese futuro compartido. Y nos llevan a cierto optimismo, porque yo he creído, Juan Luis, que el humanismo necesita también cierto optimismo antropológico, digámoslo así. Cierto optimismo sobre la capacidad que tenemos los seres humanos, María Rosario, a sobreponernos a las dificultades y colectivamente enfrentar un futuro, y por lo menos parcialmente. A mí siempre me gusta ser modesto en los objetivos. No vamos a resolver todos los problemas, pero vamos a encontrar ciertos resquicios de posibilismo para tratar de vivir un poco mejor. Y como diría Aldous Huxley, ser un poco más amables. Sí, Juan Luis, una cosa pequeñita, es que creo que de todas formas el arte, los artistas se instalan mucho en ese vacío precisamente y hablan de él, y esa es una posición muy incómoda que seguramente para algunos es irritable en este momento, y también por eso esa invitación a incorporar el vacío, la angustia como parte fundamental de la vida,
pueda aportarle un lugar a la cultura y un lugar deseable para todos, porque si siempre estaríamos instalados en lo lleno, cómo ver el vacío que es el que nos impulsaría a generar esas conexiones. Perdón, Juan Luis, te interrumpí. No, es que con los poetas que también compartimos la admiración, pero escuchándote, Alejo, me acordé también de un verso de otro poeta que admiramos, que es Giovanni Queseps, en ese hermoso libro sobre Merlín, y dice: estoy feliz a pesar de la muerte que me acecha detrás de las araucarias. Ahí te doy ese epígrafe para el próximo. Muy bonito. Estoy feliz a pesar de la muerte que me acecha detrás de las araucarias. En español no hay una palabra para definir ese vacío tan precisa como está en portugués. La definición de saudade en el diccionario del portugués brasileño es sentimiento más o menos melancólico de incompletud. Y a mí me parece que es eso, es la incompletud, la conciencia de incompletud, de que nunca la vamos a alcanzar, pero lo apasionante de la cultura es que la buscamos permanentemente. Y que al igual que la ciencia, como decía Estanislao, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Para mí el libro de Alejo no es un punto de llegada, es un punto de partida. Yo hacía años había leído a Huxley. En los años 70 había que leer El Mundo Feliz. Era parte, dijéramos, del acervo cultural. Recuerdo mi ejemplarcito, no lo he podido volver a encontrar, Alejo, en esa colección de Plaza y Janés, de pasta dura. Y toda la mitología alrededor, todo el mito urbano alrededor, pues, de mi generación, alrededor de Huxley. Ese mito urbano de que cuando, pues, la señora le aplica su dosis de LSD y él va cerrando los ojos, entonces se decía que sus últimas palabras habían sido: era tal como lo imaginaba. Entonces, bueno, era un autor de culto, pero yo nunca volví a leer a Huxley y ahora lo redescubro, se me abre el apetito, quiero ir llenando esa completud, ir generando ese gran diálogo. Hay una frase maravillosa de Carl Sagan en Cosmos, cuando habla, pues, de la escritura y del libro, que dice: es que por el precio de una cena modesta uno puede conversar esta noche con las grandes mentes de la humanidad. Uno, por el precio de una cena modesta, de una hamburguesa, uno puede dialogar esta noche con Huxley, con esos grandes distópicos que le gustan tanto a Leo. Yo esperaría, Leo, que tu próximo libro pueda ser por el lado de Bradbury. A propósito, ¿cómo les parece que conocí a Bradbury? Yo pensé que estaba... no lo puedo creer. No lo puedo Sí, hombre. ¿Cómo te parece que esto debía ser la Feria del Libro en Estados Unidos, que era en la costa oeste? Es una feria para libreros. Era en Anaheim, creo. Y en la entrada había un avisito que decía qué libros se presentaban ese día y qué firmas de autores había. Y de pronto leo Bradbury, yo pensé que estaba muerto y dije, no puede ser. Y entonces compré el libro, después se me perdió, yo no me acuerdo a quién se lo presté, que es un libro en donde él cuenta su experiencia de la escritura del guión de Moby Dick que le había pedido John Huston, y que luego, pues, la grabó con Gregory Peck, y es toda la escritura del guión de Moby Dick. Entonces yo me arrimé con mi librito y ahí estaba el señor firmando libros, y yo le dije, yo vengo de Colombia, quiero que me firme el libro. Y dice, Colombia. Yo en las madrugadas sintonizo una emisora de Colombia. Y yo, bueno,
me fui por las ramas, pero sí, Wells, Huxley, Bradbury, estas grandes reflexiones de estos escritores de mediados del siglo XX que hacen toda esa gran reflexión sobre el futuro de la humanidad, el temor de los totalitarismos, etc. Entonces me parecía que como un desarrollo natural de tu pensamiento y de tus reflexiones alrededor sería Bradbury. Nos fuimos por las ramas, pero de eso se trata la cultura. Recomiendo este libro de poemas de Ray Bradbury. Se llama Vivir en lo Invisible. El libro tiene un comentario en la contraportada de Aldous Huxley. ¿Sabe qué dice, Juan Luis? ¿Sabes lo que eres, señor Bradbury? Dijo Aldous Huxley. Eres un poeta. Uy, de alguna manera se van juntando nuestras conversaciones y los libros aparecen aquí y allá. Y hay cierta emoción que es evidente, Juan Luis, María Rosario, que viene de las lecturas compartidas. Yo quisiera, con el poema de Queset, volver al libro, y en el primer capítulo hay 2 epígrafes, 2 citas, que son exactamente lo mismo del poema de Queset, Juan Luis. Hay una larga de Aldous Huxley en la isla, que tiene que ver con esa incompletud, con esa búsqueda de sentido, en la que nos acompaña la cultura, que dice algo como así: hay una pena inherente en la condición humana. Es el precio que debemos pagar por ser organismos sensibles y conscientes de sí mismos, aspirantes a la liberación, pero sometidos a las leyes de la naturaleza y sometidos a la necesidad de continuar marchando a través del tiempo irreversible, a través de un mundo absolutamente indiferente a nuestro bienestar, hacia la decrepitud y la certidumbre de la muerte. Y después de esa cita, dice Jorge Luis Borges: es mucho haber tocado el viviente jardín siquiera un día. Entonces marchamos hacia allá. Es conmovedor. Pero tocamos el viviente jardín siquiera un día. Y tenemos que tener entonces, y yo creo que parte de la cultura es eso, claro, una suerte de gratitud cósmica por observar el universo desde este rinconcito. Y sí, y no irnos de esta vida, hombre, al menos sin intentar alcanzarlo. Alejo, para cerrar, en ese último poema de Cardenal, a propósito del capítulo de Huxley y la evolución y de su abuelo, el primer gran defensor de Darwin, Cardenal tiene un verso y dice: la evolución será la próxima religión. Que es exactamente lo mismo que aparece allí, ¿no? Yo claro. incluso convierto el último párrafo del origen de las especies en una especie de casi que de oración laica. Me parece muy interesante el libro este de Cardenal. Estamos yendo por la rama, María del Rosario, porque es un libro escrito por un sacerdote. Pero en el fondo, este libro es un libro de poesía, en ese sentido también de Rafael Cadenas, ¿no? La poesía como esa última religión que le va quedando a los hombres. Es un libro religioso, pero es un libro que trasciende el catolicismo y las religiones organizadas. Si les parece, démosle... Firmado por Ernesto Cardenal, a nosotros que nos gusta. No me digas. Pero bueno, María Rosario, te dejamos hablar. No tanto a mí, al público que les ha estado enviando preguntas y preguntas. Lo estábamos encarretando, Juan Luis y yo, aquí con los libritos. Voy a resumirlas para ver si tratamos de responder, o ustedes tratan de responder las que más se puedan en los últimos 10 minutos. Juan Carlos Marín Bolívar quiere preguntarles no por las grandes mayúsculas de la cultura, sino por el comportamiento, por la vida en la ciudad, por la cotidianidad. Entonces hace la pregunta que si sería el momento de aprovechar los vehículos que ofrecen las manifestaciones culturales para desarrollar un comportamiento respetuoso, solidario entre la población. ¿Quién se anima a responderle a Juan Carlos Marín? Pues mira, Juan, las últimas... A ver, la palabra cultura es una palabra mutante. Es una palabra que se llena de contenidos.
a través del tiempo. Cuando tú lees un texto de los años 60 y lees la palabra cultura, dice una cosa. Cuando lees la palabra cultura en el año 2021, dice otra cosa. Y uno, dijéramos, de los elementos que ha enriquecido la palabra cultura, pues yo creo que a partir de Antanas Mockus y el concepto de cultura ciudadana, que reivindica la cultura como comportamiento, que en el fondo es la vieja urbanidad. Lo que pasa es que esa palabra urbanidad sí que cayó en desuso, pues, huele a naftalina, pero en la esencia etimológicamente urbanidad es el comportamiento en la urbe. Y la cultura ciudadana es eso, y a mí por eso me admira tanto Mockus, porque fue el primer gobernante que se atrevió a cambiar comportamientos, a modificar comportamientos, y la esencia hoy es, y por eso lamento tanto en el concepto de desarrollo que no esté incorporado la cultura, porque es que esas formas de convivencia, esas formas de relacionarnos civilizadamente, es lo que pretende en última la cultura. No solamente nuestra dimensión humana, como seres humanos, sino ante todo la cultura como dimensión social. Entonces yo creo que cobra toda la importancia hoy dentro del contenido de la palabra cultura, la cultura como comportamiento social. Yo diría lo siguiente, María Rosario, complementando lo que dice Juan Luis. Uno de los grandes desafíos en estos momentos, y continuará por muchos meses, quizás años, es la generación de normas sociales, entendidas como lo entienden los sociólogos. O sea, unas normas donde hay una adhesión voluntaria y donde no se necesita la imposición. Yo he añorado en estos tiempos de pandemia un Mockus del siglo XXI. Una persona, un gobernante que haya dicho no es con los toques de queda, no es con la exposición, sino es a través del diálogo, es a través de generar la conciencia en la mayoría de la población sobre la importancia colectiva de esa norma social. No ha ocurrido así. No hemos puesto tanto énfasis como debimos haber hecho en esa necesaria educación colectiva. Y hemos caído muy fácil en una especie de absurdo, ¿no? Creer que un virus se controla coercitivamente, incluso con ejércitos armados en las calles. Eso no tiene sentido, en mi opinión. La segunda pregunta la hace William Yarse y está alrededor de la soledad. Pregunta: ¿qué valor tiene la cultura frente a la soledad acompañada que hemos tenido que vivir? Y él se refiere a la soledad como de un signo mayor de la sociedad moderna. Adultos mayores, padres sin hijos. ¿Cómo ven esa relación entre cultura y sociedad y soledad? Soledad. Bueno, imagino que es William Yarse quien fue mi monitor, creo que de derecho constitucional, si no me acuerdo. Entonces, sí es el mismo, un saludo muy grande, William. Mira, pero es que yo creo que la soledad es una ausencia de intereses por la cultura. Yo creo que el que tiene al lado un libro, el que tiene al lado un buen concierto, el que puede disfrutar de un clásico del cine, ese no está solo, ese está siempre acompañado. Yo creo que ese es el gran drama dijéramos, de no entender la importancia de la cultura. Es que lo que nos permite la soledad a través de la cultura es esa conversación con nosotros mismos, ese silencio de que hablaba ahora Alejo, esa pausa que hay que hacer, esa conversación, ese poema tan hermoso de Rogelio. Todas las calles que conozco son un largo monólogo mío. Esa introspección, esa conversación. Entonces, el que tiene intereses culturales, yo creo que nunca estará solo. Yo diría lo siguiente, María Rosario: la soledad es un problema en las sociedades modernas, incluso tiene efectos sobre la salud. La cultura como punto de encuentro es un remedio parcial para esa soledad.
Y yo creo que en el comentario de Juan Luis hay también una especie de conexión entre la soledad y cierto aburrimiento. Y yo creo que la cultura también nos cura, por lo menos parcialmente, de esa otra enfermedad moderna que es el aburrimiento. Pero no podemos, yo creo que, soslayar que la pandemia ha traído para mucha gente mucha soledad. Yo creo que la cultura puede remediar parcialmente eso. Estos puntos de encuentro pueden remediar parcialmente esa soledad. Pero a mí me preocupa la soledad, ¿no? Me preocupa mi hijo adolescente encerrado en este cuarto por 8 meses. Me preocupa los teatros apagados. Me preocupa esos recintos culturales hoy en día oscurecidos. O sea, sí hay una soledad en estos momentos que es un poco triste, digámoslo así. Para terminar, quedan ya unos pocos minutos. Una respuesta rápida a Sonia Vivas. Si pregunta si esa crisis democrática de los Estados Unidos no será una demostración alrededor de la propuesta de eliminar la enseñanza de las humanidades versus incrementar la de las ciencias exactas. Y si ustedes, ¿cómo entienden esa relación entre humanidades y ciencias exactas en la enseñanza hoy? A ver, Ale, usted que se metió en esos líos. Yo no sería capaz de decir que hay, pues que ese esfuerzo que se hizo que no fue del todo deliberado. Concentrarse en las ciencias exactas o en ciertas manifestaciones de conocimiento humano y dejar de lado de otras, que eso deliberadamente causó la crisis, pero yo creo que sí hay algún tipo de superposición. Y yo creo que Juan Luis y yo hemos tratado de rescatar el humanismo, que Juan Luis y yo profesamos una especie de, yo lo he llamado en otros escenarios, optimismo axiomático. Esto es, queremos pensar que lo mejor de la cultura es en el fondo un seguro moral y que lo mejor de la cultura previene a las sociedades humanas de ciertas perversidades. Yo en el libro anterior citaba a Joseph Brodsky en ese sentido, ¿no? La cultura, el libro, lo mejor de la literatura como seguro moral, y yo quiero seguir pensando en eso. O sea, quiero seguir pensando que la literatura y el humanismo de alguna manera previenen, digámoslo de nuevo parcialmente, que la humanidad entre en estas etapas de locura. Yo leí este librito, Juan Luis, el último librito publicado después de su muerte de Zweig sobre Montaigne, que es en el fondo una carta de despedida, ¿no? Y él era muy insistente, reiterativo, en que así como le ocurrió a Montaigne y le ocurrió a él, la humanidad estaba entrando en una etapa de cultura y todo ese acervo cultural en el que él había vivido no había sido capaz de prevenir eso. Y uno ve como esa especie de pesimismo y uno quisiera, no quiero creer en que la cultura es capaz de salvarnos, ¿no? Y por eso yo le puse como título a este libro, ¿Cómo Aldous Huxley puede salvarnos? Porque tal vez, María del Rosario, estamos aquí y mucha gente se levantó temprano. Es porque cree en ese valor fundamental de la cultura, individual y colectivo. Pues yo quisiera reivindicar eso, ¿no? De que la humanidad suele entrar en etapas de locura, pero que la cultura tal vez, el humanismo, son seguros y nos previenen parcialmente, son diques parciales a esa suerte de tendencia autodestructiva que tenemos. Bueno, ya son las 10, el tiempo terminó, no tenemos espacio para más preguntas, pero yo sí quiero agradecerles en el nombre propio y creo que en el de muchas personas, el que ustedes sean rectores de la Universidad de la Vida, independiente de las instituciones en las que estén, ustedes son grandes rectores de la Universidad de la Vida. Han elevado nuestro espíritu esta mañana y han hecho este mundo mucho mejor. Muchísimas gracias a los dos y a los que nos acompañaron desde sus casas. Gracias por el Rosario. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Lo mismo, hermano. Chao. Feliz día. Chao. Gracias, chao. Un abrazo chao. fuerte. Hasta luego. Gracias.